Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Les deseamos que tengan un muy feliz domingo y esta mañana vamos a ver un tema muy interesante que es sobre la maternidad. Pero antes de comenzar este tema vamos a entonar un canto y luego vamos a ver la vida de tres mujeres que realmente nos enseñan mucho sus vidas. Vamos a ver la vida de Débora, la vida de Ana y la vida de María. Entonces, pues acompáñanos, va a estar bien padre este estudio que con mucho amor hemos preparado para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con este canto. Acompáñenme. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabras que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino. Estrellas, galaxias, mis abrazos que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina. Destino, pasado, tesoro más preciado. La llave, la puerta, la voz que me alimenta y me alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Por la cual perdida ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de todo su calor. Y no hay palabras que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino. Mis sueños, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina. Destino, pasado, tesoro más preciado. La llave, la puerta, la voz que me alimenta y me alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Y no hay palabras que quiera hablar, y no hay canción que se me antoje cantar. Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino. Mis sueños, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Tú eres la noche, el día, la luz que me ilumina. Destino, pasado, tesoro más preciado. La llave, la puerta, la voz que me alimenta y me alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Así es, su amor hace eco en todo nuestro universo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar en esta tarde a ver un poquito acerca de la vida de Débora. Vamos a comenzar a leer
estos pequeños pasajes para saber quién era Débora, ¿no? ¿Quién es ella? La verdad es que cuando estudias este libro, pues aprendes muchas cosas acerca del carácter de Débora y de cómo pues Dios nos habla, ¿no? Cómo las mujeres podemos aprender tanto de ella. Así que acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 4. Acompáñenme. Jueces, capítulo 4. ¿Ok? Un poquito para hablar acerca de Débora. Es importante mencionarles que fue la cuarta juez sobre Israel. ¿Okay? Fue la cuarta persona que se desempeñó como juez sobre la nación de Israel. ¿Okay? Y fue la única mujer que desempeñó esta labor de ser juez. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar a leer Jueces 4, verso 1. Dice: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Ok? Por 20 años había oprimido este hombre a los hijos de Israel. Y dice la palabra que lo había hecho con crueldad. Entonces ellos clamaron. ¿Ok? En el verso 4 dice: Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¡Wow! Débora, profetisa, mujer de Lapidot. La palabra Débora significa abeja. Es algo muy, muy padre. Si quieres saber qué significa la palabra Débora o el nombre de Débora, significa abeja, ¿no? Y bueno, dice la palabra que aparte que Débora gobernaba como tal, de hecho es conocida como la primer líder militar del ejército de Israel, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Aparte de esto, también Débora era una juez. Ella gobernaba y dictaba juicios sobre diferentes situaciones en la nación de Israel. Y aparte de todo, pues Débora tenía muchos atributos. Tenía el don de ser profeta y aparte de ser una adoradora, ¿no? Uno de los cantos de Débora, el capítulo 5, es un cántico hermoso, donde ella lo compone y lo escribe para dar alabanza a Dios sobre la victoria que le da sobre el ejército de Canaán y sobre Sísara. ¿Okay? Entonces, la verdad, los atributos de Débora son muchísimos, pero dice la palabra aquí en el verso 4 que era mujer de Lapidot. Débora era una mujer casada, en donde ella desempeñaba sus labores que eran de ser juez, de ser una líder militar, etcétera, pero siempre dándole el honor, el respeto a su esposo Lapidot. En el verso 5 dice: y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es decir, que ella, para ejercer los juicios que ella tenía que dictaminar en diferentes situaciones, ya la había nombrado como la palmera de Débora. Esta palmera habla sobre la cobertura, ¿verdad?, que tenía de parte de Dios, cómo la presencia de Dios estaba sobre ella, cubriendo esa responsabilidad que tenía de ser jueza sobre Israel, y cómo Dios la respaldaba, ¿no?, para que ella pudiera desempeñar esa actividad, ya que los hijos de Israel reconocían su autoridad. Entonces, cada situación que ellos tenían, pues Débora ejercía un juicio, ¿no? En el verso 6,
Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo, y aquí es donde comienza a ella a profetizar, dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Okay? Aquí ya Débora está profetizando que Dios les ha de dar la victoria sobre el ejército de Javín y que Dios los ha de entregar en sus manos. Verso 8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Entonces aquí nos habla acerca de cómo Barak, que era capitán del ejército de Israel, reconoce la autoridad que hay en Débora, ¿okay? Y él, para subir contra Canaán y pelear contra el ejército, reconoce la autoridad de Débora y le dice, yo he de ir, pero si tú fueres conmigo, ¿okay? Verso 9 le dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Así es muy interesante cómo en la historia de Israel, que pues también es la historia de muchas veces de la iglesia, cuando nos alejamos del Señor, pues vienen tiempos difíciles y luego clamamos al Señor y Él nos ayuda por su misericordia. Y así es como comienza aquí el capítulo 4 de Jueces, diciendo que los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová y por eso tenían este problema, esta situación que tenían. Dice que habían sido 20 años, los habían oprimido con crueldad estos enemigos. Lo dice ahí en el versículo 3. Y entonces, cuando tienen esta situación, claman, los hijos de Israel claman a Dios porque los salve, porque los ayude. Y aquí Dios decide levantar a esta mujer, Débora, profetisa, líder militar, cantautora y todo lo demás que estamos viendo, porque Dios es soberano. Y aquí es un ejemplo, y lo vamos a ver en unos minutos más, como Débora es realmente como una madre para Israel, y de hecho lo menciona así tal cual en el capítulo 5, lo vamos a ver en unos momentos, pero el punto es que Débora es de estas muchas mujeres de la Biblia que son ejemplos de mujeres de fe que le creyeron a Dios y por medio de las cuales Dios trajo victoria a su pueblo, salvación, etc. Amén. Verso 10 dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Ceres, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Ajá. Y aquí vemos cómo pues Débora no era una mujer valiente. De hecho fue y es la primera mujer valiente que se reconoce como una líder militar. No nada más como una jueza, sino literalmente ella se levantó para pelear, para defender junto con Barak y sus hombres a Israel, a pelear por Israel contra los cananeos. Verso 11 dice, y Eber, ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Ceres. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?
Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Algo que nos asombra mucho del carácter de Débora es que, aparte de que era valiente, siempre estaba impulsando a la gente con la que ella pues tenía que luchar, ¿no? Junto con ellos, de impulsar y de motivar, ¿no? Y en este caso motivaba a Barak y le decía: levántate, vamos contra este ejército, ¿no? Y dice en el verso 15: y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Joreset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Ok? Tal cual Débora profetizó, tal cual así pasó, porque Dios estaba con Débora y Dios hablaba a través de Débora y su espíritu se movía, el Espíritu Santo se movía en la vida de Débora. Ella profetizaba y así como profetizaba, así se cumplía. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque pues Débora se dejaba usar por el Señor como Él quería, ¿ok? Dice verso 17: y Sísara huyó a pie en la tienda de Jael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Jabim, rey de Azor, y la casa de Heber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Sí, pues aquí vemos cómo Dios les da la victoria total y completa a los hijos de Israel. Dice ahí en el versículo 16 que acaba de leer, mire, que hasta no quedar ninguno, o sea, pudieron acabar con sus enemigos, y este que se quiso escapar, que era Sísara y que huyó y se fue a esconder ahí, pues también ese fue eliminado, porque Dios les había declarado la victoria por medio de esta mujer Débora. Es Dios actuando, Dios salvando a su pueblo, y aquí lo hizo a través de la fe, del carácter y de la valentía de esta mujer Débora. Y obviamente pues hay ahí como que parece que alguien se va a salvar de los enemigos, pero vemos que no. Finalmente también que se llama Sísara y que había huido, también fue eliminado. Verso 22 dice: y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirle y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Tal como lo había profetizado Débora, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 5 se le conoce como el cántico de Débora y de Barak, que habla acerca precisamente de cómo fue la batalla y cómo Dios les dio la victoria. Ahí en su casa les invito a que lo lean, está bien padre este canto, es Jueces 5. Pero pues nos vamos a enfocar en el verso 7, donde habla acerca de la maternidad de Débora, donde dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel.
Amén. Entonces, Débora se levantó como madre porque ella amaba a su pueblo, amaba a Israel como sus propios hijos, ¿no? Entonces, también habla acerca de ese espíritu, de ese amor de Débora por los hijos de Israel, como sus propios hijos, siendo una mujer valiente, protectora, cuidadora, de sus hijos, de su casa. ¿Cuál casa era Israel? Ajá. Entonces te habla de este corazón de Débora, de ser esa mujer que ciertamente desempeñó su labor de juez, su labor de líder militar, pero también de cuidar a sus propios hijos. La Biblia exactamente no dice cuántos hijos en lo natural tuvo, pero aquí dice que tuvo muchos hijos en lo espiritual también, ¿verdad? Porque ella dice que se levantó como madre en Israel. Entonces, en el verso 12 dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Ajá. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Y entonces sigue este canto, sigue hablando acerca de todo lo que Dios hizo ese día que pelearon contra Jabín, rey de Canaán. Y en el verso 31, acabando este cántico hermoso, que ahora tú lo lees y wow, está maravilloso este canto de Jueces 5, pero en el verso 31 termina así: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. De hecho, en la historia dice que aparte que lo dice la Biblia, en la historia natural dice que durante 40 años, así como lo dice la Biblia, hubo paz en Israel durante 40 años. Que fueron los 40 años, pues que obviamente estuvo también gobernando Débora, ¿no? Entonces, pues nos habla cómo hemos pues de aprender, ¿no? De estas mujeres de las cuales habla el Señor, ¿no? De cómo ser esas madres valientes, esforzadas, amando y cuidando de nuestra casa, de nuestros hijos, desempeñando las funciones que tenemos que hacer, pues de trabajar, de tantas cosas que hay que hacer en casa, ¿no? Pero siempre con esa valentía, con esa motivación, ¿no? Que tú lees a Débora y realmente te motiva así creer a Dios, decir sí, yo tendré la victoria en toda situación. ¿Por qué? Porque Débora creyó en su corazón que ella iba a tener la victoria, y así tal cual creyó, tal cual profetizó, tal cual actuó, ¿no? Entonces, así nosotras como mujeres, como madres, hemos de creer que en medio de toda situación que estamos viviendo en casa, con nuestros hijos, aún en situaciones laborales, etcétera, hemos de tener la victoria, y aprendemos esto de la vida de Débora. Sí, y algo más que quiero comentar de Débora es que pues ella fue un consuelo de parte de Dios para su pueblo, Israel. Dice ahí en el versículo 7, en Jueces 5:7, que ya leyó Mire, que Israel había decaído, o sea, estaban ya desanimados, tenían 20 años de ser oprimidos por estos enemigos, y dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y aquí vamos a ver algo más del carácter de Dios, porque en el principio, en el Génesis, dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que los hizo a su imagen y semejanza. Dice Dios, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. O sea, de Dios salió Adán y de Dios salió Eva. Obviamente sabemos que quitó la costilla de Adán y todo esto, pero en Dios estaba tanto el poder crear un hombre como una mujer. Y para esto quiero leer en Isaías 66, y cerramos con esto el punto de Débora, para pasar a la siguiente mujer, que es Ana. En Isaías 66, versículo 12 y 13 dice así: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río,
y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Aquí es el Dios Todopoderoso, Jehová, está hablando y dice, así como una madre carga a su bebé y lo amamanta y lo pone sobre sus rodillas y le da consuelo, así seré yo para ustedes. Y lo dice Dios en Isaías 66, es otro ejemplo. Estamos viendo un poquito de ejemplos del Antiguo Testamento, pero vamos a, como siempre, ver que todo esto apunta al Nuevo Testamento, a Jesús, y cómo Dios, por cultura general todos sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial y todo, pero también la Biblia menciona que Dios, Él es como una madre. Jehová dice aquí en Isaías 66, así dice Jehová, y dice, yo los cargo como una mamá, los amamanto, los consuelo. Si recordamos todos cuando fuimos niños y tuvimos alguna situación, pues sí podíamos encontrar consuelo en el papá, pero más consuelo en la mamá, siempre, ¿no? Y ahora que estamos pues viendo esto del Día de las Madres, sabemos que también en nuestro Dios podemos encontrar ese consuelo como de una madre, lo tenemos también en Dios, en nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la vida de Ana. ¿Quién fue Ana? Bueno, habla de ella, el primer libro de Samuel describe quién fue Ana. Pues Ana fue la madre del profeta Samuel. Y también es un ejemplo de una mujer de fe, de una mujer que derramaba su corazón delante del Señor y Dios le respondía. Entonces vamos a comenzar a leer Primera de Samuel 1:8. El marido o el esposo de Ana se llamaba Elcana. Y ella durante un tiempo, varios años, ella quería tener un hijo, pero pasaban y pasaban varios años y ella no podía concebir, por lo que su corazón pues se llenaba de tristeza, ¿verdad? Por esta situación, porque ella anhelaba con todo su corazón tener un bebé entre sus brazos. Pero pasaban los años y ya no podía concebir. Entonces ella desde su corazón llegó un momento en su vida donde ella clama al Señor y le dice, quiero tener un bebé. Pero vamos a leer el verso 8, dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que vieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto es hermoso. Pues sí, aquí vemos a esta mujer, Ana, que creyó, tuvo la fe de que Dios le podía dar un hijo. Ella pues llevaba años ya de ser estéril y ella clama a Dios por un bebé. Y pues como era costumbre aquí en Israel, subían cada año a ofrecer el sacrificio y vemos que ella traía amargura de alma porque ella no podía tener hijos. Y dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, oró y lloró, derramó su corazón y le dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti, lo voy a dedicar a ti.
Dice ahí en el versículo 12 de 1 de Samuel: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. O sea, ella estaba orando en voz baja, se movían sus labios, y el profeta Elí dice que la veía que estaba así orando. Y dice el versículo 13: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, este hombre de Dios pensó que era una borrachita, que estaba ahí hablando sola, ¿no? Como una loquita. Pero no, ella estaba orando, solo que oraba en voz baja y estaba llorando y estaba pidiéndole a Dios un bebé. Entonces ella le responde en el versículo 15, dice: y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Aquí vemos que sí hay un momento en el que llora, tiene mucha aflicción, pero viene a la presencia de Dios. Y ya cuando le entrega su petición a Dios, dice que ya no estuvo más triste. Esto nos habla de la fe, de que ella confió, que Dios la había escuchado y que Dios le iba a responder. Y pues lamentablemente vemos desde esos tiempos cómo había el machismo, lamentablemente, ¿no? Porque el esposo de Ana le decía: ay, pues ¿qué? ¿No te soy yo mejor que 7 hijos? O sea, el esposo decía: pues yo soy mejor que tengas muchos hijos, pues me tienes a mí, ¿no? Tu esposo. Y luego el varón de Dios la tiene por una borrachita y le dice: ya digiere tu vino, mujer, ¿qué estás ahí hablando? Y no sabía que estaba orando a Dios, ¿no? Entonces ya cuando ella le aclara, él le dice: bueno, Dios te conceda tu petición, ¿no? Y ella cree que Dios la escuchó y dice: comió y no estuvo más triste porque le creyó a Dios. Y ahí todavía no ve la oración contestada, pero ya tuvo la fe de que Dios le iba a contestar, que Dios le iba a responder. Así es, y ella creyó desde ese momento. En el verso 19 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Okay? Esto es algo, pues aquí se cumplió la palabra que ella le creyó a Eli, que le dice Eli: Dios te ha de dar conforme a la petición de tu corazón. Y aquí dice que cuando ella pues se juntó con su esposo, Jehová se acordó de ella y le dio Jehová que ella concibiese un hijo, ¿no? Por la fe que Ana descansó en que Dios había escuchado su petición. Luego en el verso 26 dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que yo pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Entonces, Ana vio la respuesta de Dios sobre su vida, pero asimismo ella también cumplió lo que le dijo al Señor, ¿no? Yo te lo he de consagrar, yo te lo he de dar a ti, ¿no? Y así como ella dijo, pues también así ella lo hizo, ¿no? Entonces, pues Ana nos habla acerca de esa mujer que se dedicó pues a cuidar a Samuel con amor, enseñándole
amar a Dios, a enfocarlo hacia los caminos del Señor, y ella decidió como madre consagrárselo desde bebé y toda su vida, ¿no? a Dios, y así pues nos habla y nos insta, nos da un ejemplo de la palabra de cómo nosotros como madres de estar orando por nuestros hijos, de estarlos dedicando su vida a que conozcan al Señor, a que anden en los caminos del Señor, ¿verdad? Sí, amén. Algo que es clave es el versículo 27, donde le dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y así, ¿cuántos de nosotros tenemos cosas que fueron respuestas de oraciones que le pedimos a Dios y Él nos lo dio, ¿no? Y así como dice, por este niño oraba. Si tú que estás escuchando este mensaje eres mamá, ora por tus hijos y ora por tus hijos y no desanimes. A veces las oraciones son de días o de meses o de años, pero hay que seguir orando, y no solo las mujeres, sino también los hombres, los padres, orar por los hijos. Amén, porque Dios escucha las oraciones, y hay muchísimos testimonios. Cuántos siervos de Dios, grandes predicadores, pastores, evangelistas, que dan testimonio de que cuando ellos eran más jóvenes o en su adolescencia andaban pero totalmente descarriados, ¿no? Pero tenían una mamá que oraba por ellos y oraba y le creía a Dios, y tarde o temprano vino la respuesta a sus oraciones. Ahora, ella fue la madre del profeta Samuel, nada más y nada menos, ¿no? El profeta Samuel que ungió al rey David, el profeta que ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl. O sea, no fue cualquier niño, este niño fue Samuel, el profeta Samuel. Y como ella se lo consagra totalmente a Dios, o sea, ella no tenía hijos, y dice: Dios, y si tú me das un hijo, te lo doy para ti. O sea, ella no tuvo egoísmo de, ay, es mi hijo y ahora para mí, sino que ella lo tuvo solamente hasta que lo destetó. Cuando el niño tenía como 2 años y medio, 3 años, va y se lo entrega a Elí para que lo eduque, lo instruya en las cosas de Dios y lo consagra a Dios. Pero Dios es fiel, y en el siguiente capítulo de Primera de Samuel dice que Dios le dio que tuviera hijos e hijas a esta Ana. O sea, Dios es fiel. Aquí ella tiene un hijo por el cual oró, que le costó mucho trabajo tener este primer bebé, pero cuando lo tiene, se lo consagra, se lo ofrece a Dios. Y ahorita en unos minutos vamos a ver qué paralelismo hay con María y Jesús, como María también pues es el vaso para que naciera el Señor Jesucristo, y ella lo dedica desde que nace al 8º día, la circuncisión, y luego a los 40 días lo llevan al templo y lo dedica a Dios. Y vamos a ver ahorita en unos minutos ese paralelismo que hay también. Amén. Digo, algo muy interesante es en el verso 21 del capítulo 2. Dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Después del profeta Samuel, Ana dice que ella siguió concibiendo, porque Dios ya bendijo, ¿verdad? Su vientre, bendijo esa descendencia, esa multiplicación. Se dio la multiplicación en la vida de Ana. Dice: y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea que él era el mayor de sus hermanos, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo Dios permite que Ana sea una mujer pues fructífera, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver otra mujer, que es María, la madre de nuestro Señor Jesús. Sí, por el tiempo estamos tratando de resumir, porque hablamos de Débora al principio, de Ana, y ahora vamos a hablar de María. De María todos conocemos la historia, desde la Navidad es más conocida la historia de Jesús, obviamente, que del profeta Samuel o que de Débora, ¿no? Entonces, aprovechando esto, pues nada más es recordar, ejemplo, la historia de la Navidad. Cuando vienen los ángeles a los pastores y les dicen: les traemos nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y les dicen: esto les servirá de señal, hallarán al niño en un pesebre en pañales.
Uh-huh. Y ya, y seguimos la historia y vemos que vienen los magos y que luego se fueron a Egipto José, María y Jesús. Pero si nos detenemos a pensar qué significa que estaba envuelto en pañales, quiere decir que el niño Jesús, cuando fue un bebé, en su humillación de que siendo igual a Dios, viene a este planeta Tierra, toma forma de un ser humano como nosotros y nace como un bebé. E incluso estuvo en el vientre de María 9 meses, nace y después usa pañales. Y aquí vemos que María tuvo que cambiarle los pañales al bebé Jesús por meses, tal vez los primeros 2 años, no sabemos exactamente el tiempo, pero nos habla de que desde que fue un bebé hubo esta relación entre María y Jesús. Ella como su mamá aquí terrenal y Jesús que fue un bebé. Y esto nos habla de cómo el Dios del universo se humilla a tal grado, no solo a venir a este planeta Tierra, sino que a nacer como un bebé y a tener una mamá que le cambiara los pañales, etcétera, que lo amamantara. Y así vemos que Jesús fue creciendo. Y una de las similitudes que hay con Ana, en 1 de Samuel, veíamos que cuando ella hace voto y le pide a Dios a este bebé, le dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Ella decía, yo soy la sierva del Señor. Y también María, cuando el ángel Gabriel le avisa que va a tener del Espíritu Santo al Señor Jesucristo, que va a nacer de su vientre, ella lo que dice es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? Y así vamos viendo que Jesús pues creció. Cuando tenía 12 años, el Señor Jesucristo, siendo un niño, se les pierde a José y a María, si recuerdan, y lo encuentran después de 3 días en el templo de Jerusalén. Y María dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te habíamos buscado con angustia. O sea, María como madre de Jesús se preocupó porque tuvieron a Jesús de niño 3 días perdido. Y entonces María y José pues lo anduvieron buscando y cuando lo encuentran vemos que José no habla. La que habla es María. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces Jesús, siendo un niño, le dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y hace referencia a su Padre Celestial, ¿no? Pero aún así dice que descendió con ellos a Galilea y les estaba sujeto. O sea, el Señor Jesucristo, siendo un niño de 12 años, se sujetó a unos padres terrenales imperfectos. José, un carpintero, y María. Pero el Señor Jesús nos da ejemplo de cómo Él aprendió la obediencia, se sujetó a estos padres terrenales, José y María. Y bueno, cuando comienza su ministerio, el Señor Jesucristo, vemos que el primer milagro que hace es convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Y dice que estaba ahí la madre de Jesús, Juan capítulo 2, y ella le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y bueno, sabemos que hizo el milagro, tuvo misericordia, había un propósito de que sus discípulos creyeran en él. Pero vemos que Jesús a María no le llama madre, simplemente le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. O sea, la hora de dar el vino, que era su sangre que iba a dar más adelante en la cruz, ¿no? Entonces podemos aprender de esta relación que tuvo Jesús con María. Jesús debió ser el mejor hijo que ha existido. O sea, ese fue un gran privilegio que tuvo María, tener al hijo más obediente de toda la historia de la humanidad, pues el Señor Jesucristo, ¿no? Desde luego. Pero cuando Jesús empieza su ministerio, él, por ejemplo, está una vez en una casa, está predicando la palabra, y le dicen, oye, te habla tu mamá y tus hermanos están allá afuera. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces
no porque María estuviera afuera y llamara a Jesús, Jesús iba a dejar su ministerio y salir corriendo, ay mamá, ¿qué necesitas? Sino que él todo lo ponía en su lugar, en su perfecto orden, en su perfecto tiempo. Y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y pues vemos que ahí no estaban en el estudio bíblico María y los hermanos de Jesús, ellos andaban afuera y querían que él se saliera de ahí, ¿no? Pero Jesús no por eso iba a ser, no iba a obedecer a María en algo que era contrario a la voluntad del Padre, ¿no? Cuando fue niño sí se sometió, y lo vemos cuando tenía 12 años, pues era un niño y se sometió a unos padres terrenales, pero cuando ya fue adulto y comienza su ministerio, le da su lugar correcto a cada cosa, ¿no? También hay otro momento donde 6 meses antes de ir a la cruz, cuando va a ir a la fiesta del Sukkot, dice que Jesús fue ahí a Galilea, a su casa, y sus hermanos, que no creían en él, le dicen, sube a la fiesta, porque cualquiera que quiere darse a conocer no hace nada en oculto. Y él les dice, suban ustedes, su tiempo siempre está presto, pero el mío no, yo no subo todavía a esa fiesta. Entonces, por ese detalle del Evangelio vemos que Jesús siguió en contacto con su mamá y con sus hermanos, pero la prioridad era su ministerio, que era predicar la palabra, como les dijo a Pedro y a los discípulos, porque para esto he venido. Y al final en la cruz, cuando dice ya de sus últimas palabras, algo que dice Jesús es que le encarga al discípulo amado, le encarga a su mamá, a María. Y ahí esto vamos a leerlo en Juan 19. Juan 19, 25, si quieres leerlo. Dice Juan 19, 25 al 27. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sí, aquí vemos una vez más, cuando ya Jesús está en la cruz, ya va a entregar su vida, vemos una vez más como a María no le dice madre, sino que le dice mujer, he ahí tu hijo. O sea, se le está encargando, se le está encomendando a este discípulo amado que era Juan. Y a él le dice, he ahí tu madre. O sea, se le encarga, se le encomienda, porque él estaba a unos minutos de expirar, de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que iba a sufrir María como mamá al ver a su hijo Jesucristo perfecto morir en la cruz iba a ser algo durísimo, como le fue profetizado desde que Jesús nació por Simeón, que le dice, una espada traspasará tu misma alma. El dolor que debió haber sentido María al ver a su hijo morir debió haber sido tremendo, pero al tercer día Jesús resucitó y sabemos que se presentó a María y ella lo vio resucitado. En 1 Corintios 15 dice que lo vieron resucitado más de 500 hermanos a la vez. Y estuvo ya resucitado, aquí estuvo como 40 días y comió con Pedro, con Juan, con Jacobo, comió pescado, un panal de miel, pan, etc. Y obviamente se presentó a María y a sus hermanos resucitado. Algo más que voy a leer ya casi para terminar, en Lucas 11, del 27 al 28, dice que Jesús estaba enseñando y una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y la que te amamantó. O sea, hubo una mujer que se impactó tanto del mensaje de Jesús y esta mujer pensó, pues la mamá de este hombre es una bienaventurada, ¿no? Y por eso alza la voz entre la multitud y esta mujer
que no sabemos quién era, pero dice, levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y la que te amamantó. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, más bienaventurados que María somos los que oímos la palabra de Dios y atentamente buscamos oír su palabra y guardarla. Porque no es solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Amén. Entonces, hay mucho que habla la Biblia acerca de la maternidad. Por el tiempo tratamos de resumir muy rápidamente como que 3 historias, pero son muchos los ejemplos que nos habla la Biblia. Y para terminar el mensaje, voy a leer rápidamente en el Salmo 139, los versículos 13 al 18, que dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí vemos que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Todos nosotros nacimos de una mamá. Gracias a Dios, hombres o mujeres, todos nacimos porque nacimos de un vientre de una madre, por la gracia de Dios. Y dice aquí el Salmo 139, Salmo de David, que desde que éramos un embrión, Dios nos vio. Los ojos de Dios nos vieron desde que éramos un embrión. Cuando fuimos formados, cuando fueron formados nuestros ojos, nuestro cabello, el color de la piel, todos nuestros miembros, estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, de cada uno de nosotros, y Dios ya nos estaba observando, viendo, considerando y todo. Así es que, pues gracias a Dios porque hay un día para celebrar a las madres, pero que no sea solo un día, sino todos los días del año. Gracias a Dios. Si tú eres mujer y eres madre, ora por tus hijos. Si no eres, pero quieres ser, puedes pedirle a Dios como Ana que te conceda esta bendición de ser mamá. Y pues hay mucho que seguir escudriñando y estudiando de la maternidad. Vemos cómo Débora fue una madre para Israel, como Ana era estéril, pero le pide a Dios un hijo y Dios se lo concede. Y vemos cómo pues María tuvo el privilegio de tener a Jesús, pero Jesús cuando creció dijo, más bienaventurado que María es los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así es que en esta hora te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón, en tu vida. Si no lo has hecho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias por la riqueza que hay en tu palabra, porque de todos los temas, Señor, tú tienes mucho que decirnos en tu santa palabra, la Biblia. Reconocemos, Señor, que todos hemos pecado, te hemos fallado, como ovejas nos hemos descarriado, pero te pedimos perdón. Creemos, como tú dijiste, Señor Jesucristo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así es que venimos a decir que creemos que tú naciste, creciste para mostrar que eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de ti, Señor Jesús. Te recibimos en nuestro corazón y en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Y creemos que tú resucitaste de entre los muertos y que así nosotros también resucitaremos para vida por la fe en tu nombre. Para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Pues bueno, que tengan un hermoso domingo, que sea un domingo lleno del amor, de la gracia del Padre,
Bendecimos a todas las mamás, las felicitamos. Disfruten esta tarde con sus madres, bendíganlas. Y bueno, todos aquellos que pues no tienen a su mamá, pues que entiendan y sepan que Dios suple todo lo que les haga falta, ¿no? Y en el corazón de Dios está suplir esa protección desde lo alto. Y entonces, bueno, pues que tengan un hermoso domingo, que Dios les bendiga y nos vamos a despedir con este canto. Abres el camino donde nadie imaginó. Tu consuelo es el que llora con dolor. Tú das nuevas fuerzas al que se cansó. Tú revives la historia de cada situación. Amor que no se extingue, amor que no se va, amor que no se rinde jamás. Amor que no se extingue, amor que no se va, amor que no se rinde jamás. Eres experto en enmendar el corazón. Eres quien borra mi error. Fuente de vida que me llena de perdón. Encuentras lo que se perdió. Enderezas todo lo que se torció. Tú transformas el roto corazón. Abres el camino donde nadie imaginó. Tú consuelas al que llora con dolor. Tú das nuevas fuerzas al que se cansó. Tú renuevas la historia de cada situación. Amor que no se extingue, amor que no se va, amor que no se rinde jamás. Amor que no se extingue, amor que no se va, amor que no se rinde jamás. Tú transformas el roto corazón. Abres el camino donde nadie imaginó. Tú consuelas al que llora con dolor. Tú das nuevas fuerzas al que se cansó. Tú revives cada historia, cada situación. Amor que no se extingue, amor que no se va, amor que no se rinde jamás. Amor que no se extingue, amor que no se va, amor que no se rinde jamás. Amén, amor que no se rinde jamás. Así es. Que tengan un hermoso domingo, que Dios les bendiga y que la paz de Dios esté sobre sus vidas, sus familias, sus corazones. Y feliz Día de las Madres. Hasta luego. Bye.